Hola, ¿cómo están? Qué bueno es poder volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Sobremesa Constitucional. El día de hoy con un tremendo invitado, Sergio Mico, conversando sobre garantías fundamentales, la propuesta de nueva constitución, la cultura de la cancelación, el aborto como derecho fundamental y como siempre con nuestro distinguido panel. Así que por favor escríbenos y quédate con nosotros porque juntos hacemos Sobremesa Constitucional. Muy buenas noches, ya estamos acá en Sobremesa Constitucional en este día domingo por la noche acompañándoles, trayendo una amena, interesante conversación analizando la propuesta de nueva constitución de cara al cada vez más cerca plebiscito del 4 de septiembre. Hoy día estamos, como lo anticipaba, con un importante invitado que ha estado también muy presente en los medios en los últimos días, en las últimas semanas. Así que, bueno, muy feliz de acompañarles. Escríbanos con el hashtag Sobremesa Constitucional. Y bueno, esperamos compartir este espacio juntos en esta noche. Quiero saludar nuevamente a nuestro panel, como cada semana. ¿Cómo estás, Saray? Gusto en saludarte. Hola, Benjamín. Muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes, también en casa, compartiendo un tremendo programa y con un interesante tema e invitado también en esta noche. Gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo está Benjamín? ¿Cómo están en sus casas? Yo creo que cada vez que se acerca la cosa se pone más interesante de ir conversando, salen nuevos temas, así que hoy día yo creo que va a ser muy interesante y entretenida la conversación. Sin lugar a dudas. Y bueno, quiero presentar rápidamente a nuestro invitado. Él es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y doctor en Filosofía de la Universidad de Chile. En 2014 fue elegido consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y entre el 2019 y 2022 se desempeñó como director de la misma institución. Sergio Mico, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, feliz de estar con ustedes, Benjamín, Saray, Marcelo. Bien impresionado por lo que han construido juntos, así que felicitaciones y espero serles de utilidad. No, muchas gracias. Gracias por poder abrir este espacio también de conversación, de sobremesa, aquí esta noche con un buen café. Sí, y yo estaba pensando, no vaya a poder dormir, yo tengo un sueño ligero, pero está muy bueno el café. Así es. Bueno, hoy día queremos hablar un poco sobre los derechos fundamentales de la propuesta de nueva constitución a raíz también de ciertas declaraciones interesantes y para nosotros es de especial interés también, y lo hemos conversado solamente de forma tangencial, el hecho de que quede consagrado a nivel constitucional la interrupción voluntaria del embarazo. Y también queremos hablar un poquito de esta incipiente cultura de la cancelación, como se le ha llamado. Bueno, quizás no es tan conocida hoy día en nuestro contexto, pero no sé, en Estados Unidos hay un debate muy amplio respecto de esto y creo que hoy día lo estamos, más allá de conocer o no el concepto, sufriendo en muchos aspectos. Y de eso queremos hablar hoy día un poco, así que les invitamos a que nos puedan escribir también, a que puedan estar atentos a este programa del día de hoy. Sergio, una pregunta muy recurrente que hacemos a todos los invitados en general, y es una pregunta muy amplia. ¿Qué impresión tienes tanto del proceso como del resultado de la convención, que finalmente en el texto que hoy día conocemos como la propuesta? Es una pregunta súper sencilla. No, mira, voy a partir por la conclusión. Lamentablemente no tenemos un proyecto constitucional que nos una. Por mala fe, por mala voluntad, por sectarismo de quienes la redactaron, no. Voy a dar una explicación politológica, si tú quieres. La cuestión es que el proceso, los miembros, los integrantes de la convención no representaron lo que es Chile, el resultado electoral. Tú sacaste, Benjamín, 16.000 votos, casi no entraste. Bueno, entonces quedamos con una convención donde, ¿qué te digo yo? Por utilizar categorías políticas tradicionales, la centroizquierda, la concertaciones, la democracia cristiana, la derecha quedaron muy subrepresentadas y se estableció un mecanismo de 2/3. Entonces, si tú querías sacar una constitución por los 2/3, tenías que buscar acuerdos con las personas que estaban electos. ¿Y quién eran los que estaban electos? Del mismo lado. Gente más bien de izquierda. Entonces empezaron a producir negociaciones entre la izquierda para llegar a los 103 votos. Y con independientes y también con gente que representaba movimientos sociales que por definición son monotemáticos. Entonces fue una negociación para llegar a los 103 votos
o los 2/3, de una convención que no era representativa de Chile. Entonces hemos terminado con un proyecto constitucional, que lo voy a decir muy categóricamente, de izquierda en materia económica, estatista, por así decirlo, muy estatista, y por otra parte liberal en materia cultural, indigenista, feminista, en fin, porque bueno, eso era lo que quedó en esa convención. Pero el problema es que, te insisto, con esto termino la idea, esa convención no es representativa de Chile. Y lo esencial es que las asambleas permanentes, deliberativas y pluralistas, como son representantes de un país, tienen que tener una cierta representatividad. Y yo creo que ese es el problema final que tenemos con este proyecto constitucional. Sí. Oye, posiblemente inmediatamente nos saltamos a las consecuencias de esto, el post-plebiscito, porque Claro. cuando tú hablas de representatividad, de hecho, casi ninguno de los invitados que hemos tenido ha hecho el punto de la representatividad de cómo se dio la convención. Pero obviamente, y ya pensando en lo que viene, vamos a tener el mismo problema ahora, cuando porque hay dos alternativas claramente: gana el apruebo, hay reforma, gana el rechazo, igual hay reforma. Claro. Ahora la pregunta, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en tema de la representatividad, y no lo habíamos tocado acá, porque era algo desde el origen. Es que yo soy pero- un filósofo. ahí está el aportar tema. algo, ¿no? Estuve como una semana diciendo qué les digo original. Entonces, claro, el tema es que ahora se nos traspasa el mismo problema al proceso que viene. Y a lo mejor Claro. estoy desordenando la conversa, pero solo Porque por te hacer el... saltaste a la noche así el... Abruptamente, pero solo por eso. Pero yo añado a eso. El presidente Boric abrió ya. En Sí. un momento fue un dique que ya fue incontenible y él ya lo abrió de alguna manera. Y hoy día todos estamos de acuerdo con eso. Más allá que se apruebe o se rechace, tienen que haber reformas porque el Eso. texto es deficiente, no representa, no une, etcétera. Y desde esa perspectiva, el presidente habló, por ejemplo, de una nueva convención. Y ahí, Sumándola a la no misma sé, pregunta, tú. ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, también desde la academia que ha tocado estudiar? Claro, a ver, yo la verdad las cosas, bueno, primero vengo saliendo de una experiencia un poquito traumatizante, que fue la del instituto, así que no he tenido tiempo para pensar esto, de los instrumentos. Pero yo te diría primero, yo añoro, deseo, imploro que la noche del plebiscito nos vayamos a la casa a reflexionar, ¿ya? Que los vencedores sean magnánimos, que los vencidos no tengan miedo de una revancha y que digamos, bueno, acá en el debate constitucional todos estuvimos de acuerdo en que queremos una nueva constitución, eso fue el resultado del plebiscito, pero también estamos de acuerdo que si gana el proyecto constitucional elaborado por la convención hay un montón de reformas que hacer, y si sigue la actual constitución hay que hacer un montón de reformas, y al día siguiente, con paz, ir a trabajar, ir al colegio, A la universidad. a la universidad y empezar una nueva conversación. Ahora, eso es lo primero. Y lo segundo que quería decirle, porque, bueno, hablando un poquito en serio, un poquito en broma, yo soy teórico político, entonces a mí me interesan, en cuanto a filósofo, las finalidades. El cientista político se preocupa más de los órganos y procedimientos, pero cualquiera sea el método, lo que nosotros necesitamos es que las personas que se larguen a elaborar un nuevo proyecto constitucional sean representativas del país, ¿ya? Y que busquen unir al país. Lo hemos hecho. Así, el plebiscito del año 89 votó el 91% de todos los chilenos y chilenas, y no recuerdo, pero fue el casi 90% que aprobamos esa reforma. Entonces, ponernos de acuerdo. Eso para mí es lo clave, ¿ya? Y que cuando terminemos este proceso podamos decir que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas nos sentimos orgullosos de la Constitución. Eso se llama patriotismo constitucional. En Estados Unidos tú puedes ser de origen polaco, católico, evangélico, judío, del norte, del sur. Hay enormes diferencias. De hecho, en Estados Unidos yo creo que hay más diferencias que en toda América Latina. Pero hay una cosa que los une, que es la Constitución. Eso se llama, y yo quisiera, así no quiero, yo voy a trabajar para eso. Trabajemos juntos para que esa conversación, con mucho cariño, pero la última idea, si acá hay una sola pregunta relevante, ¿queremos vivir juntos? Esa es la gran pregunta. Y yo digo que sí.
¿ya? Y bueno, Sí, hay una sensación, y tú lo has expresado de alguna manera, de que no sé si todos quieran vivir juntos. ya. Habemos una gran mayoría que quiero creer que es así, que queremos vivir juntos, que queremos paz, que tenemos legítimas diferencias, que las reconocemos, pero nos respetamos en esas legítimas diferencias y buscamos establecer, ¿verdad?, vínculos, puentes, diálogo, unidad, democracia, sociedad. Pero da la sensación de que hay ciertos grupos radicalizados muchas veces con ideas un poco extremas que no están buscando ello. Y tú has hablado harto de la cultura de la cancelación. Yo lo voy a decir y me hago cargo. Lo que pasó con el periodista del canal Amigo, creo que yo lo considero bastante grave. Han habido muchas apreciaciones al respecto. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Me gustaría que le pudiera compartir un poco a las personas, porque es un concepto, yo lo dije al principio, que no está muy socializado, no se entiende mucho, pero que está cada vez penetrando más y que se prenden ciertas alertas cada vez que surgen este tipo de cosas. Tú lo has contado. Yo te quiero preguntar al final de la entrevista sobre las 7 verdades que has planteado, pero tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Si nos puedes contar un poco. Bueno, como te decía, y la primera pregunta política es, ya que necesitamos vivir juntos, pero no sabemos cómo vivir juntos, las hormigas, las abejas, tienen que vivir juntas y por instinto está resuelto eso. Los seres humanos, nuestro instinto no tiene resuelto el problema de cómo vivir juntos, pero como te digo, necesitamos vivir juntos. Y bueno, habiendo hecho esa primera afirmación, lo segundo es cómo lo hacemos. Y el ser humano, atención, ahí en la Constitución se habla de derechos de la naturaleza. Yo creo que ahí hay otro tema que tenemos que conversar en algún momento. Son los temas fundamentales. Eso se ha discutido muy poco, pero los seres humanos, diálogo. Somos logos que se hace discurso, razón que se hace discurso. Somos seres dialógicos. Nosotros podemos, a través del lenguaje, ponernos de acuerdo. De hecho, el lenguaje es una maravilla de acuerdo. Cuando yo les digo mesa, todos sabemos esto es una mesa, pero para llegar a un consenso y que todos entendamos esto es una mesa, pero son generaciones para lograr esto. Bueno, estoy divagando mucho, pero efectivamente hay gente que, voy a decirlo de estos términos, que cree ser poseedora de la verdad. Y la cultura de la cancelación surge con mucha fuerza con el pensamiento políticamente correcto. El debate es este. Miren, durante siglos, yo por mi condición de homosexual fui discriminado. Entonces llega un momento en que ya es completamente intolerable no solamente la discriminación, sino que tú te atrevas a decir que estoy en contra del matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Ya? Miren, a los pueblos originarios fue horroroso los procesos de genocidio. Así que yo no estoy dispuesto que tú me digas que en la historia de Chile, lo que hizo en la Araucanía, en la República de Chile, bueno, hay que entenderlo dentro del contexto histórico. No estoy disponible a escucharte eso. Y por lo tanto te cancelo. ¿Ya? Ahora, te lo estoy planteando en términos de cuál es la verdad que hay detrás del pensamiento políticamente correcto. Es que efectivamente hay discriminaciones horrorosas, ustedes también, el pueblo evangélico la sufrió, entonces de repente sabe que yo no estoy dispuesto a discutir que Martín Lutero era una persona que nunca martilló las 9 de tesis, etcétera, etcétera, porque esto es parte, nuevamente estamos volviendo a que tú me excluyes. Bueno, esa es la parte de la verdad, pero el problema de esto es que los que no están en las afirmaciones políticamente correctas son unos verdaderos herejes, que hay que expulsarlos, ya no pueden hablar. Y para eso, lamentablemente, las redes sociales están jugando un rol espantoso. Porque el que se atreve a pensar distinto y lo dice es atacado. En las asambleas estudiantiles yo lo empecé a ver con mucha fuerza. Así típicamente el debate era sigue o no sigue el paro, vamos a parar. Y el que se le ocurría decir, sabe que no quiero seguir a paro, pero era abucheado. Listo, entonces esa persona o después o no va a la asamblea o se queda callada. Claro.
Y ahí se empieza Bueno, a destruir la hasta en tela de democracia. juicio la libertad de cátedra en la universidad, sobre todo los que hacemos clases en temas de Claro. estos, donde los estudiantes hoy día ya no es la misma posición de como cuando éramos nosotros argumentar, sino Claro. que es cancelar justamente, porque no y yo creo Porque que también el debate, perdona, sí, esto ni siquiera es debatible Es que ni ese es el opinable, ese es el tema. Claro. Ya, y eso en la esfera pública es cada un vez atentado más, eso. más fuerte. Entonces yo he reivindicado que esto atenta contra la conciencia. La conciencia es sagrada, es decir, es insacrificable. Martín Lutero en Worms, aquí me planto, porque no es cosa buena y conveniente ir en contra de la propia conciencia. Y en ese mismo momento, al otro lado de Europa, Tomás Moro dijo lo mismo. ¿Ya? Yo no puedo ir en contra de mi conciencia, no puedo decir lo que me está obligando a decir el rey. Y le cortaron la cabeza. Y tuvo a su familia, Margarita, a su hija, le decía, papá, todos los obispos, salvo Fischer, dijeron que estaban de acuerdo con el rey. Si tú dices esto, tú esta noche vas a estar en la casa conmigo, con tu esposa, con nuestros hijos, con mi yerno. Y él dijo, no. Y ahí nace la modernidad con Martín Lutero y en la tradición católica con Tomás Moro. Bueno, hoy día la gente tiene miedo a expresar lo que opina. Porque le viene una avalancha de insultos en redes sociales y eso, matando la conciencia, no hay libertad de expresión. Y no habiendo libertad de expresión, no hay democracia. Y yo te digo, eso es un peligro real de las democracias contemporáneas y acá en Chile lo veo clarísimamente. Qué interesante eso, disculpa, porque la cantidad el listado de derechos sociales y derechos fundamentales antes de los derechos sociales que están establecidos en la propuesta constitucional van en ese camino de la libertad, sobre todo. Claro. Pero entonces la pregunta es cómo un sector que de una u otra manera, que tú lo señalaste, que no necesariamente es representativo, que mayoritariamente escribe la propuesta, ¿no es cierto? Ese mismo sector hoy día lo vemos actuando de esa forma. Entonces, ahí hay una inconsecuencia. Y añado total. a esa pregunta que tú has señalado que efectivamente la nueva constitución no hay una fuerte nueva institucionalidad Ujú. en el resguardo de los derechos fundamentales. Claro. O sea, hay muchos derechos planteados, pero no hay una institucionalidad fuerte que de alguna manera Resguarde. los resguarde, los defienda. ¿Es tan así? Mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la institución de los derechos humanos que fiscaliza a los agentes estatales para que respeten los derechos humanos, para que los promuevan, y si son violados, bueno, el instituto actúa protegiendo. Ahora, esto es muy importante, cuando agentes estatales atacan a una persona abusando del poder, es una violación de derechos humanos a la cual el instituto interviene. Ahora, si un delincuente ataca a un carabinero, ahí debiera entrar inmediatamente la fiscalía. Bueno, hecho esa aclaración, el instituto somos 11 personas. A mí me eligieron los decanos y decanos de todo el país. Hay 4 personas que fueron elegidas, 2 por la Cámara de Diputados y 2 por el Senado por los 4 séptimos, es decir, un quórum muy alto. 4 personas que fueron elegidos por organismos de derechos humanos de la sociedad civil y 2 por el presidente de la República, por la expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera. Entonces somos 11 personas que tenemos que tomar acuerdos fundamentales por los 2/3. De tal manera de que cuando el instituto dice algo, tú has hecho un enorme esfuerzo de ponernos justamente de acuerdo. ¿Ya? No es cosa así, que una institución diga, ¿sabes, señores, carabineros, ustedes están violando los derechos humanos? Una declaración súper fuerte. Sí. Bueno, en fin. Ahora, ¿qué es lo que pasa, yendo al punto, Benjamín? Que hoy día el proyecto constitucional plantea que va a haber un defensor del pueblo que es una persona. ¿Ya? Entonces, obviamente se va a jugar todo en la elección de esa persona. ¿Ya? Y todos tenemos creencias religiosas. Todos tenemos ideologías, todos hemos militado, militaremos en un partido político. Entonces, primero ahí, bueno, lo vamos a elegir y todo se va a jugar ahí. Ya. Y lo que es más complejo es que el mecanismo de elección de esa persona es que los organismos de derechos humanos, que un número acotado, para que tú tengas una idea, hoy día somos 180, en Chile hay 40.000 organizaciones sociales, 40.000. Bueno, ese grupo, eso hay que ampliarlo obviamente,
plantea una terna, esta es la propuesta de la nueva Constitución, y el Congreso de los Diputados y Diputadas por mayoría absoluta elige agregando la Cámara Territorial. Hoy día son los 4/7, es una mayoría absoluta, ya hay una cierta exigencia, claro. Pero el temor que como Consejo del Instituto tenemos es que ¿qué pasa si coincide la mayoría del Congreso con la del Presidente de la República? Entonces vamos a tener un defensor del pueblo, defensora que no va a ser lo suficientemente autónoma del Poder Ejecutivo y no va a haber un pluralismo para debatir. Bueno, tú lo planteaste, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano o no. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que cuando los chilenos y chilenas vean, bueno, el instituto está discutiendo esto, bueno, pues están participando todos, claro, en el debate, ¿ya? Entonces, nosotros por unanimidad, en el Consejo del Instituto hay gente que es filósofo del derecho, que trabajó formando cabros jóvenes en la Fundación Jaime Guzmán, hay gente que militó en RN, en la ADC, hay gente que milita en el PS, en Convergencia Social, el Partido del Presidente de la República. Bueno, nos pusimos todos de acuerdo, que sea una institución. Hoy día hay dos. Segundo, que sea colegiada, no una sola persona. Y tercero, que haya un quórum alto, un mecanismo que garantice la autonomía. Y esas tres cosas, a mi entender, del Consejo del Instituto, no se cumplen. Porque solo en esa lógica institucional, la pregunta es, ¿y qué rol juega el Poder Judicial en la defensa o en la garantía? Porque también hay un cambio en el sistema, no sé cuál es la opinión que tienen desde la institucionalidad o la tuya también desde eso, porque claro, o sea, queda débil por un lado la institucionalidad y por otro lado el sistema de justicia de una u otra manera, en lo que como se presenta también queda ahí en alguna, porque está de nuevo, yo sé que nos vamos un poquito del tema, pero tiene que ver con, por ejemplo, los sistemas judiciales para los pueblos indígenas. Entonces, y ahí cómo entra la defensa de los derechos humanos en esa lógica y en esa cultura. No sé si ahí hay algo que dialoga, que se cruza en términos institucionales también. No sé si eso queda en el aire, no sé cómo lo abordaban ustedes desde el instituto. Bueno, el instituto no tiene un pronunciamiento al respecto de esto. Sí, yo les insisto, yo no me he metido en la precisión porque hay debates que son bastante más técnicos, ¿no? Pero a mí ¿por qué no se llama Poder Judicial? Se llama sistema. Me llama la atención. Está también el tema de este Consejo de la Justicia que nombra los jueces, etcétera. ¿Será manipulable o no? Pero ¿sabes qué? Ahí Marcelo, yo realmente, con toda humildad, yo me pierdo y porque, bueno, ahí hay gente experta que ustedes podrán invitar en estas materias. Pero yo solamente te lo hacía con el link de derecho, más que el de la estructura. Claro. Ahora, obviamente, para que haya una institucionalidad fuerte para el respeto de los derechos humanos, obviamente necesitamos un poder judicial independiente, autónomo, en fin, porque ellos, el poder judicial, el que le dice nada menos que el Ejecutivo, entre otras cosas, sabe que usted acá en esta materia no está respetando los derechos humanos, ¿ya? Es un poder independiente. Que por ahí es un poquito el tema. Sí. Sergio, hay uno de los temas que recientemente tú has estado conversando, hablando y también ha estado saliendo en la prensa en relación a que, bueno, tenemos aquí en el documento de la propuesta el decálogo, ¿cierto?, de varios tipos de derechos humanos, no están todos, pero hay varios que ahí se presentan y tienen quizás más preponderancia, pero recientemente tú hablabas acerca de la ausencia o lo que va generando en la población el derecho a la seguridad. Y cómo hoy día es una necesidad primordial a nivel nacional, sobre también en la región metropolitana, también para lo que es la población de la Araucanía. Sabemos todas las tensiones que se están generando en la macrozona sur, en la situación en el norte, ¿cierto? Y también han habido tensiones propias del gobierno de turno, el anterior. ¿Cómo ves tú en tu análisis la aparición o no, o la ausencia también de este derecho que es fundamental hoy día y una necesidad primordial? Y también que va apareciendo en las encuestas. O sea, cada vez que le preguntan a la ciudadanía semana a semana, ¿qué es lo que es seguridad? Y también ha sido una de las
diplomadas donde también se ha estado midiendo la aprobación del gobierno, de los ministros que están a cargo también y subsecretarios de temas. Mira, los seres humanos no solamente queremos que el derecho a la vida, a la propiedad, sino que queremos la seguridad que vamos a poder seguir gozando de esos derechos, la vida, la propiedad, la integridad física y psíquica, no solamente nosotros, nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, la seguridad, como dices tú, es un elemento central para los seres humanos. Bueno, Saray, ayer en una múltiples entrevistas que he dado, no fue ayer, fue hace unos días atrás, la maquilladora, yo caché que cuando me preguntó, ¿usted es el de los derechos humanos? La miré y dije, esta cuestión viene mal. Bueno, ahí tengo una talla, porque cuando me agarran en la calle me dice, ¿usted es Sergio Mico? Entonces yo digo, depende. No, depende. Sí, depende, pues, ¿tiene buena o mala opinión de Sergio Mico? Entonces ahí se empiezan a reír. Porque si tiene buena opinión, soy Sergio Mico. Pero si no, ya, entonces, Saray, lo que pasa es que, y ella me dijo, bueno, yo no tengo derechos humanos. Porque yo salgo acá a la salida del canal y me empezó a contar lo que le había pasado a algunas compañeras. Entonces ahí yo deja reflexionar un poco, porque esto es muy fuerte y yo como instituto no lo supimos enfrentar bien. Que la gente dice dos cosas, ¿no? Bueno, si hay una institucionalidad que defiende los derechos humanos y mi derecho a la vida, mi derecho a la propiedad no es respetada y la institucionalidad de derechos humanos no me protege a mí, o la institucionalidad de derechos UNASCO, de derechos humanos, en este caso el INDH, o yo no tengo derechos humanos. Y ahí, y como te digo, sin seguridad, derecho a la vida, la integridad física, nada, no existe. Hay un filósofo, Thomas Hobbes, que dice, bueno, así hasta el más débil ya de los seres humanos puede matar por la espalda a otra persona. Entonces, y como eso lo sabemos, los seres humanos cuando sentimos que en nuestra población, en la macrozona sur, bueno, no está garantizada nuestra vida, nuestra seguridad. Para que te cuenten los hijos e hijas, dicen derechos humanos. A mí lo que me interesa es que Carabineros y las Fuerzas Armadas pongan orden y me garanticen. Ahora, si lo hacen eso, violando los derechos humanos del delincuente y todo, me da lo mismo. Y ahí entonces aparecen unos señores vestidos amarillos y dicen, no, usted no puede hacer esto y lo otro, y ahí uno tiene que empezar a dar explicaciones, porque, y con esto termino, el Estado de Derecho, la ley, es para proteger los derechos humanos. Exacto. Ahora, pero si no hay ley democrática, no hay derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí los chilenos tenemos que buscar, y chilenas, cómo logramos conciliar mejor esta idea de orden público con derechos humanos. Porque si se ven en forma incompatible, bueno, eso es una tragedia feroz. Y mucho de eso nos explotó en la cara a partir del 18 de octubre del 2019 y en Arauco Mayeco. Yo, disculpen que hable tanto, a mí me encanta escucharme, se habrán dado cuenta, pero hace un mes atrás entraba a las casas, hay 52 personas que han sido asesinadas desde el 2012 hasta esta fecha en Arauco y en Mayeco. Sin contar la gente que ha sido asesinada por agentes del Estado. Y ahí hay un problema, porque yo voy con una determinada organización y me dicen, estos son los muertos. Y después veo el listado, no están todos los muertos. Después voy al otro listado, no están. Entonces ahí ya tú te das cuenta que tenemos un problema grave. Bueno, yo entraba a las casas, la señora María me dice, ¿y usted para qué viene acá? Si yo no tengo derechos humanos, ya, punto. ¿Y por qué no vino antes? Entonces uno tiene que dar la explicación, mire, es que si el carabinero abusa su poder, ahí se mete el instituto, pero si al revés, la fiscalía. Pero la gente sigue con esto de que no tengo derechos humanos. Qué fuerte eso, ustedes tienen un sesgo espantoso, y te insisto. Y eso, por lo que veo, el debate no está bien resuelto tampoco en el proyecto constitucional. No, interesante porque la falta de conciencia de la gente, de su propia dignidad, de lo que vale por el solo hecho de ser persona,
Y hoy día pareciera que de repente los derechos sociales o otro tipo de derechos se comen esos que son los básicos. Y eso es súper interesante porque el debate se pone, no, yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a esto, otro, otro, pero si no están cubiertos los básicos, como lo que está señalando, es bastante compleja la situación. Y no solamente que estén cubiertos, que la gente tenga conciencia de que esos derechos son básicos y tienen que permanecer y tienen que estar. Claro. Es bastante disculpa, es profundo el análisis en la práctica, porque yo siento que hay que reeducar a la gente. Yo creo que ahí hay un rol súper, yo creo que nos toca a los que estamos en distintas áreas de la educación, trabajar, porque de hace rato los derechos sociales, pero Está muy derechos bien, pero hay básicos ciertos en mínimos esto básicos que no que estar estamos. Perdón, actualizados. Por Sari. ejemplo, Sí. es que, ¿sabes por qué lo planteaba así? Me acordaba del tema de la seguridad, porque cuando fue el tema del estallido social, yo no estaba en Chile, estaba estudiando fuera en España, pero veía todas las redes sociales lo que estaba pasando el estallido, y hubo una imagen, o sea, un video que a mí me conmocionó mucho, cuando se juntaban estas gentes, después de las marchas o en el proceso, y se juntaban fuera de la Biblioteca Nacional, y todos cantaron El derecho de vivir en paz, que es la canción de Víctor Jara. Y eso salió en el estallido, salía las pancartas, salía fuerte, pero hoy día, yo digo, claro, si hoy día estamos hablando de que este documento en el fondo trata de responder en parte a lo que fue las demandas del estallido y no se ve ese derecho a vivir en paz reflejado aquí, entonces no sé si se condice mucho a lo que realmente la población quiere. ¿Por qué crees tú que en ese texto no está bien garantizado el derecho a vivir en paz? Yo creo que un poco lo que dice Marcelo, creo que aún no ha habido una discusión completa a nivel social, digamos en el imaginario de nuestra sociedad, de lo que significa la paz, el fondo de esta convivencia ordenada entre nosotros, de respeto, de aprender a respetarnos cuando yo tenga un pensamiento distinto del otro, sin caer en lo que es esta mala cultura de cancelación como hablamos en delante. Creo que es un rol importante de educación que tiene que también penetrar en las bases y esto debería ser una discusión transversal, dependiente de si yo estoy más a la derecha, estoy más al centro, estoy más a la izquierda, y también generacional, porque de repente aparecen que es una discusión de un solo grupo, de los que vivimos en tal periodo y en los que vivimos en tal periodo no, y ahí creo que... Claro, mira, a propósito, algunas reflexiones, lo generacional, que se instalen 3 camiones en la Plaza Baquedano y pongan un grupo, los Bunkers, me recuerdo, creo que fueron, hagan un recital para los viejos inconcebible, porque decimos, oye, no, hay que pedir permiso, tú no puedes utilizar la calzada de esta manera, etcétera. Pero los cabros jóvenes, entre la libertad de movilización, de transporte o de los vecinos, pues. Así, ellos privilegian en este caso la libertad, vamos a llamarla de expresión, y ahí hay un cambio generacional súper importante, y en eso, esa es mi primera reflexión. Lo segundo es que tú lo dijiste bien, hay 2 concepciones de la paz, hay las tranquilitas órdenes, creo que dice, mi latín es pésimo, bueno, no sé latín, de San Agustín. Entonces algunos dicen la tranquilidad en el orden, sí, pero eso puede ser un cementerio. Claro. Ya. Y en el Antiguo Testamento, Isaías creo que habla de la paz como fruto de la justicia. ¿Sí? En la sociedad chilena no va a haber paz, ¿ya? Si tú sientes que te están tratando con injusticia, sobre todo si esto afecta a tus seres queridos, a tus hijos, tu hija. Uno puede soportar mucho dolor, pero lo que es completamente insoportable es que, por ejemplo, maltraten a tu hijo y tu hija. Es lo que dijo ese gran pastor bautista Martin Luther King cuando él habla, su sueño es que sus hijos que sean juzgados, lo dice muy bellamente, no por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter. Y si tú no ves eso, te llenas de justa ira. Entonces esa es mi segunda reflexión. Entonces, queremos vivir en paz, en Chile tiene que haber justicia. Y como no estamos viendo justicia, eso nos reventó el 18 de octubre. Pero quiero hacer una tercera reflexión que a propósito tuyo, Marcelo. Hay un país que se llama Singapur. Y hay un autor que dice es la no polis, es la no democracia. Porque ¿qué pasa en Singapur? El derecho a la salud, garantizado, salud pública, derecho a la educación, fantástico. Ciencia y tecnología, fantástico. Singapur dicen que va a ser la primera ciudad inteligente del mundo. ¿Ya?
fantástico. Pero no hay derechos políticos ni civiles. Entonces, pero la gente que dice, de repente había un periodista que estaba reclamando contra la corrupción de Lee Kuan Yew, hijo, que es el gobernante, de repente apareció flotando en la bahía. Bueno, pucha, qué lástima. Pero lo importante, hay seguridad, no hay droga, salud, educación, y eso también es un riesgo. Exacto. Entonces, la conciencia. claro, entonces, y en la encuesta aparece eso, tú sabes, lo mencionaste, salud, educación, etcétera, de repente en el 8º lugar aparece derechos humanos, porque la gente identifica derechos humanos con que agentes estatales no Con la no represión. con la no represión, y ahí tenemos un Por problema. otro lado, y solamente lo menciono para pasar a otro tema, ha resurgido con fuerza la idea de la pena de muerte a raíz de distintas Claro. cosas, que es una discusión no menor. Desde el Congreso ha estado resurgiendo. Bueno, ¿cuál crees, Sergio, que es el rol sociopolítico que le corresponde a los cristianos en una sociedad plural y profundamente secularizada? Bueno, debes ser cristiano en la esfera pública, en la esfera privada, pero también en la Atreverse esfera pública. a ser cristiano. Claro, Vamos. porque, a ver, hay algunos que, a propósito de los judíos, antes de la Segunda Guerra Mundial había un lema, que tú eras judío en la sinagoga y en la casa, pero en la calle eras ciudadano, ¿no? ¿Ya? Y eso les reventó en la cara porque no es cierto. En primer lugar hubo una persecución y los judíos decían, oye, pues si yo no me meto en política, esto y lo otro, pero bueno, no, te llegó igual. Entonces, pero más allá de eso, yo siento que hoy día el temor del mundo religioso de ingresar en la esfera pública y afirmar sus verdades está muy extendido y eso es muy malo. Para la esfera pública, porque la idea de la esfera pública es que cada uno puede decir esto soy yo, esto es lo que yo pienso, y eso enriquece la esfera pública. Nos excluimos, nos excluyeron, tenemos miedo a la cancelación. Bueno, hay un poco de todo. Bueno, nuevamente, mira, en el instituto, en nuestro informe anual de 2019, que fue por unanimidad, utilizamos 2 o 3 veces, una cosa es comprender y otra es justificar. Justificar es hacer algo injusto, justo. ¿Ya? Es injusto que la gente por su idea religiosa sea perseguida. Pero uno se tiene que preguntar, bueno, ¿pero por qué los católicos hoy día le queman los templos? O las iglesias, o los templos evangélicos. Entonces ahí viene, Más de 60. hay que hacer un ejercicio de comprensión. Así que es un grupo de psicópatas antirreligiosos que salieron, o hay algo detrás de eso. Y ese algo detrás es justamente de que hubo un tiempo que los cristianos en la Edad Media y después los católicos, incluso contra los evangélicos, ya no respetaban la diversidad. Entonces viene como una pasada de cuenta. No estoy justificando, estoy comprendiendo. Por ejemplo, cuando el instituto condenó la quema de templos evangélicos en medio de las protestas y de iglesias católicas, dice, bueno, pues es que lo que pasa es que están quemando las iglesias católicas por los curas pedófilos. Porque tienen culpa. Porque tienen culpa. Entonces, chuta, yo puedo comprender esa rabia, pero no la puedo justificar. Y entonces, y ahí empieza, cuando tú ya estás en una oleada muy anticristiana, tú te empiezas a retrotraer y ahí viene lo que tú dices, el segundo elemento, que es la autocensura. Entonces, ahora en el instituto... por ejemplo, ya la libertad religiosa, ya, que es un tremendo tema, lo discutimos. Basta con que el Estado no imponga una religión para decir que hay libertad religiosa, porque si eso es así, que un grupo de manifestantes queme la iglesia de San Francisco o la de de la Santa Croce, bueno, que eso es un delincuente, que lo vea la fiscalía, esto no tiene nada que ver con derechos humanos, ¿te das cuenta? Porque el Estado no impone una religión. Ahora, en el instituto discutimos esto, porque hay otro concepto, pues, Benjamín, de libertad religiosa que dice, es que no basta con que el Estado no imponga una religión o la prohíba, nosotros necesitamos que el Estado permita, garantice la libertad. Y ahí aparece el tema de los feriados religiosos, porque una persona, ¿y por qué tiene que haber feriados religiosos si esto es una sociedad laica, secularizada, como dices tú? ¿Y de qué se trata? Porque como la sociedad considera que es valioso, porque un derecho humano es capacidades que tenemos los seres humanos, que la sociedad considera que es valioso a proteger, bueno, nos parece valioso que hayan religión en nuestra sociedad y vamos a contribuir
a que el fenómeno religioso se desarrolle, ¿ya? Y por eso es muy peligroso que empecemos a decir, ¿sabe que lo religioso es una cuestión privada? Claro. Y en realidad, y usted, si se va a meter en la esfera pública, por favor, no me declare que es cristiano o católico, porque eso no tiene nada que ver con la esfera Cosa pública. que es muy frecuente, me tocó escuchar muchas veces en distintas discusiones en el Congreso y en otras instancias del mundo público, y hay una creciente preocupación internacional por los hechos que se han ido Sí. acrecentando, sobre todo además en la zona Bajamos de- el índice de libertad religiosa a nivel mundial. Sí, hay una. Sergio, ¿crees que aún están vigentes, y esto te lo pregunto a raíz de alguna forma, de. A ver, la política es pendular, ¿verdad? Y de alguna manera hoy día estamos gobernados por una clase dirigente que está más a la izquierda, o sea, que hace ver, yo lo decía así, a un Fatchaín, a un Felipe Arboe, como gente casi de derecha, cuando históricamente estuvieron en la concertación. Ahí está el Partido Comunista como parte fundamental del gobierno. Y en este contexto, ¿verdad? De alguna manera, ¿crees tú que están vigentes, siguen vigentes las ideas social cristianas respecto también de cara a lo que viene después del plebiscito y estas profundas tensiones sociales y la alta polarización que estamos viendo? Mira, volviendo a mi reflexión sobre la convención, en la convención salió una convención completamente, vamos a decir, a la izquierda, por utilizar Sí. conceptos tradicionales, pero meses después se eligió el Congreso, que es un Congreso que más bien es de derecha. Claro, Claro. muy equilibrado. Claro, y el actual presidente Boric en primera vuelta, si mal no recuerdo, perdió contra José Antonio Kast, que era como la quinta esencia de la derecha, el Claro. catolicismo, reaccionario, etcétera, como se le acusaba. Entonces, ojo con eso también. Así, esto es muy fluido, esto es una sociedad pluralista. Ahora, el desafío, yo creo, y lo tienen ustedes como pueblo evangélico, es cómo se expresan ustedes en la esfera pública, ¿ya? El catolicismo tuvo este debate durante un siglo y medio. Ser católico era ser conservador. Eso con la Falange Nacional, la democracia cristiana se acabó. Entonces yo no me atrevo a ir a decirte cómo se va a expresar políticamente los grupos social cristianos, humanistas cristianos. No sé, ¿ya? Y eso no es un problema de usted, porque yo estoy viejo, pero sí te quiero decir que yo los voy a apoyar a ustedes. Y todos los cabros jóvenes que tienen inquietudes religiosas, atrévanse a participar en política, formen un partido, se meten en otro partido, en varios partidos, es importante, ¿sabes? Pero, ¿por qué enriquece la esfera pública? ¿Cómo no la va a enriquecer? ¿Ya? A mí me parece evidente. No se puede hablar de religión en la esfera pública. ¿Por qué Chile el matrimonio es monogámico y no es poligámico? Por una razón muy sencilla, porque somos una tradición judeocristiana, Exacto. no musulmana. Y la gran Entonces, cantidad de valores nacen de ahí. y bueno, entonces ya, pues ahora hay que someterlo a la esfera pública. Tú no puedes decir, mire, yo soy cristiano y por lo tanto yo tengo la razón y, Claro. y vámonos quedando callados. No, po. Pero tampoco que nos hagan quedarnos callados los que tenemos creencias religiosas. Sí. Maquiavelo, Rousseau, que nadie puede decirlo, que eran unos fanáticos religiosos, decían que era fundamental la religión en la esfera pública. No mientas, ¿ya? No robes, Claro. cuida a tus hijos e hijas, ¿ya? Si atacan tu patria, defiéndela, ¿ya? El sentido trascendente de la vida. Yo, disculpen, pero me encanta escucharme. La Constitución dice, la actual, la nueva, que tenemos un derecho a vivir en una república democrática. Sí, claro. Pero ¿qué pasa si hay un tirano y tú no estás dispuesto a morir? No digo matar, morir por luchar por la libertad en contra del tirano. Entonces, eso lo veía clarísimo Maquiavelo. Y por otra parte, ¿y si nos ataca un ejército extranjero y yo no estoy dispuesto a morir defendiendo mi patria? Bueno, ¿en qué consiste el derecho a vivir en una república democrática? Ya, y ahí aparece esto de no hay derechos sin deberes, que casi me matan. Pero a mí me parecía tan obvio, esto yo hacía clase, Benjamín, pero se me olvidó que ya el profesor, mi hijo, el director del instituto, entonces se me empezaron a traspapelar los cables, pero bueno, en fin, entonces, y para eso la religión es muy importante. Sí. En estos minutos finales ya, Sergio, que se nos No ha te pasado puedo creer. súper rápido el tiempo. Yo dos Yo te preguntas. dije que el café Sí. era peligroso. ¿Qué motiva a un profesor universitario, un académico, entrar al INDH y luego Una estupidez. ¿qué te motiva a
a contar estas verdades que has explicitado públicamente. Mira, la estupidez de uno. Yo escribí un libro que se llamaba La política sin los intelectuales. Estamos súper atentos Claro, a la tercera edición. a la tercera edición. Y se agotó. Y donde yo había sido un alegato que necesitamos filósofos, filósofas, religiosos, religiosas que nos hablen de las finalidades de la vida, de la política. Y también necesitamos intelectuales, atención, intelectuales. Ustedes son intelectuales en el sentido que un periodista vive de las ideas, de su lógica, comunicación, y vive de eso y para eso. Entonces, en ese sentido intelectual. Entonces yo te decía que planteen las grandes finalidades de la sociedad chilena, ¿ya? Es un tipo intelectual. Y está el otro tipo de intelectual, que es el intelectual experto, que haga, Marcelo, grandes políticas públicas. ¿Cómo no va a ser importante que tengamos? Entonces era todo un alegato a favor de eso. Y en julio dije, yo quiero ser director del instituto. Me eligieron y me reventó el 18 de octubre, me reventó la pandemia y me reventó el libro. Porque yo había dicho que lo propio intelectual es decirle la verdad al poder. ¿Ya? Como cuando joven le dije la verdad al poder a un tirano y me metieron preso, me echaron. ¿Ya? Pero ahora, ¿sabes quién fue el tirano? ¿Ya? Por una parte, la violencia que destruía templos, que destruía iglesias, que destruía casas, ¿ya? Y eran muchísimos. Nosotros estábamos en el instituto a 2 estaciones de metro, ¿ya? También eran, obviamente, las brutales violaciones de los derechos humanos, pero también sabes que era esa gente que te iba a rayar. El instituto decía, aborta, mico, porque no pensamos como tú, aborta, eres un aborto de Dios, como dice San Pablo. Entonces, y me tuve que enfrentar también a la tiranía de los muchos. Te quiero decir que la tiranía de uno, como el de la dictadura, mataban el cuerpo, pero si te mantenía, pero es terrible, yo te digo, es mucho más terrible cuando te quieren matar el alma. Y el alma te la pueden matar con la cobardía, de no atreverte a decir lo que tú tienes que decir. Entonces yo no sabía qué hacer con el libro, porque había dicho esta cuestión. Y bueno, la tercera edición se va a llamar Aventura y Desventura de un profesor que se fue a meter al INH el 2019 y sometí a prueba lo que dije en el libro. Ahora, ¿en qué parte cumplí, en cuáles no? Eso, bueno, eso es el libro que tendrá que salir primero. Sergio, quedan solo un par de minutos. Aquí me están diciendo de la dirección. ¿Qué tan, y voy a ocupar esta expresión, qué tan funesta es que en nuestro texto, en el borrador de texto constitucional, el aborto libre, como algunos lo interpretamos, esté consagrado con rango constitucional? Para una sociedad plural y democrática que debiera respetar la vida en cuanto progresista. Bueno, yo te agradezco la pregunta porque es súper coma y uno se hace súper popular diciendo lo que te voy a decir. Hay que ser bien imbécil. La Constitución tiene pocos deberes, Benjamín. Si tú vas a volver a ser candidato, yo te aconsejo que no hagas tu campaña diciendo les quiero que ustedes cumplan más deberes. Bueno, no es para ganar una elección. Bueno, lo mismo yo te digo, ¿qué pasa con la constitucionalización de la despenalización? Ya no es despenalización, es como te digo, un derecho, una garantía fundamental, interrumpir libremente el embarazo. Claro. Mi pregunta es, si esto se aprueba, ¿qué pasa al día siguiente si yo digo, yo creo que esto no es un derecho humano? Eso ya se llama los movimientos antiderechos. Entonces aparecen importantes teóricos, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicen, no, pues, se clausura el debate. Si usted dice eso, está desconociendo lo que dice la Constitución, que es un derecho humano. Es como decir, sabe que la libertad de expresión tuya no existe. Entonces, eso técnicamente, si yo mantengo mi creencia y voy a decir desde ya, yo me voy a convertir en un hereje. ¿Quién es el hereje en la Edad Media? Es el que toma una decisión y dice, sabe que yo no estoy de acuerdo con esto. Y si eso me cuesta salir de la esfera pública, de la comunidad cívica, así será. Entonces yo te digo, eso es lo grave que yo veo en el texto constitucional. Si es derecho humano, se acabó el debate, ya, y eso lo encuentro muy jodido. Ahora, 2 minutos más. Chile era la provincia más pobre de Hispanoamérica, de lejos. Y los chilenos y chilenas, conversando, constituimos una república antes que Francia, antes que Alemania, antes que España, antes que Italia. Se nos fue todo al carajo en 1891.
y la volvimos a levantar. Te interrumpo en un minuto. Por favor, a las cámaras Perdona. este mismo mensaje, Bueno, por perdón. favor. Porque durante 3 años, disculpen, de todas mis Está bien. digresiones, yo tenía un mandato. Yo no podía andar sonriendo ante las cámaras, porque era horrendo lo que estaba pasando en el país. Pero hoy día yo quiero expresar un mensaje de esperanza. Lo que le estaba diciendo, Chile era la provincia más lejana del Imperio Español, la más pobre, católica, jerárquica, es decir, todas las condiciones para que no hubiese república. Y Chile, los oyentes les quiero decir, Chile tuvo una república antes que Francia, España, Italia. Nos dividimos, no fuimos capaces de decir, sí, yo quiero vivir contigo. Se nos vino abajo la república en 1891. ¿Y qué hicimos los chilenos y chilenas? Volvimos a levantar nuestra república y la hicimos democrática. El año 68 estábamos entre las 3 democracias más antiguas del mundo. Y se nos volvió a caer el 73. ¿Y qué hicimos? Levantamos una democracia el año 89. Yo creo que el 2019 estuvimos a punto de perder la democracia de nuevo. Hoy día estamos en un problema grande. Pero yo estoy convencido que la mejor tradición de Chile es conversar, hacer política, y yo no tengo ninguna duda que Chile va a salir fortalecido y vamos a recrear un nuevo pacto constitucional. ¿Y dónde fundo mi esperanza? Paradojalmente no en el futuro, sino que en el pasado, porque lo hicimos, lo hemos hecho. No veo razón para que no lo volvamos a hacer. Muchísimas gracias, Sergio Mico, por esta agradable y tan amena conversación esta noche. Gracias, Marcelo, gracias, Saray. Gracias a todos ustedes que nos siguieron esta noche. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo episodio aquí en Sobremesa Constitucional. Buenas noches.